¿Podrías dirigirnos en oración, Jessica, por favor? Y déjame. Padre, te damos muchas gracias en este día. Nos sentimos muy agradecidas y bendecidas y altamente favorecidas. Gracias por este estudio, por esta información. Gracias porque es un hecho que fluye tu sabiduría, tu conocimiento. Lo que sí pedimos es que se nos abra el entendimiento para poder recibir lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias por esta clase y también gracias por los que se van a unir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Déjele, mando el enlace a esta Rosa. Ah, Así. buena idea. Sí, no, les puse temprano, pero no ahorita. Bueno, vamos a empezar. Mientras que vas mandando el enlace, hoy día es puro Andrew, por eso puse, bueno, no lo estás viendo, pero mi background es la clase con Andrew, porque es casi todo lo que lo que cubren estos capítulos, que por cierto estamos haciendo capítulos 13 y 14, y ya nada más nos falta 16, 17, 18, 19, unas 3 clases más y terminamos con la clase de cambio sin esfuerzo. Y conforme estamos llegando al final de esta clase, increíble, ha volado esta clase bien rápido, 62, ¿será por lo que Y estamos ha haciendo? sentido, sí, ni se ha sentido, parece que acaba de Sí. empezar. De verdad, es que como hemos hecho 2 lecciones en cada sesión, am, pues yo creo que será por eso que se me ha hecho tan rápido, porque generalmente nos dura pues más de medio año, ¿no? Pero bueno, pero funcionó porque esta de acá, justamente los capítulos o las lecciones son muy similares las unas con las otras. Entonces dije, bueno, no, realmente no se tienen que extender tanto, a menos que tengan que hacer preguntas o cosas esas, pero como realmente no hacen muchas preguntas, ustedes están bien estudiadas en la palabra, así que seguimos. Pero hoy es las lecciones 13 y 14. Si no me equivoco, son 19 lecciones, así que ya nos falta poco. Pero las lecciones de hoy yo digo puro Andrew, porque generalmente también hacemos otro tipo de comentarios y escrituras, pero mm, casi todos estos capítulos está buenísimo para cubrir. Así que si no terminamos el 13 hoy, lo seguimos la siguiente en el 14. Pero Andrew cuenta que cuando él empezaba en el ministerio, él pensaba que los resultados dependían totalmente de él. Y eso es muy común en los ministros, que uno dice, bueno, tengo que prepararme en la palabra, tengo que estar orando en lenguas, estar bien en el espíritu para escuchar del Señor. O sea, en otras palabras, sí sé que Él es la fuente de salvación, Él es la fuente de ministrar y de Él sale todo, pero más me vale que este canal esté en buen estado, ¿no? Entonces a veces uno pone demasiado peso en sí mismo. Él decía, pensaba que si ministraba correctamente la palabra de Dios, todas las personas que iban a ir al ministerio iban a ser totalmente cambiadas, ¿verdad? Y eso yo me lo recuerdo también ahora cuando estoy enseñando. Uno pone mucho esfuerzo en buscar al Señor, en prepararse en la palabra, en que esté fácil, comprensible como para ministrar, tener claridad, sobre todo para mí justo hoy día me decían, hablaba de eso, pero bueno, es el tener claridad al hablar y poder hablar bien el idioma y todo eso, ¿verdad? Y estar ungido para comunicar la palabra. Pero luego él mismo cuenta cómo con los años él ministraba 6 estudios bíblicos, y estoy contando esa historia, cada semana inclusive llegó al punto en que estaba viajando a 3 diferentes estados para enseñar: Oklahoma, Nuevo México y Colorado. Enseñaba lo mismo, es como que estuviésemos dando estas clases, el mismo material, pero a diferentes gentes, y en ese tiempo no había online, así que tenía que estar viajando a cada rato. Entonces enseñaba las mismas verdades, las mismas enseñanzas, trataba de cubrir el mismo material y toda la revelación, toda la palabra, los ejemplos, todo procurando que la gente madurara con la misma rapidez para que puedan tener el mismo nivel espiritual. Él decía, dice, yo predicaba de todo corazón y veía que una persona con una enfermedad incurable recibía la palabra, se sanaba y era liberado. Sin embargo,
La persona que estaba sentada al lado de esa persona se estaba quedando dormida, no recibía nada o estaban distraídos. Entonces, una persona daba la impresión de que el aburrimiento lo estaba matando, se estaba quedando dormido. En cambio, la vida de la otra persona estaba siendo totalmente cambiado, ¿verdad? O sea, realmente el resultado en cada una de esas dos personas que estaban recibiendo la misma enseñanza en una misma clase era diferente. Entonces, después de un tiempo, él se vino a dar cuenta de que empezó a darse cuenta de que no podía ser solo él el que estaba produciendo los resultados diferentes, o sea, que no necesariamente era la palabra, el Espíritu Santo, la preparación de él y todo eso. Todas las personas que estaban sentadas en esas clases, en esos servicios, estaban escuchando exactamente la misma enseñanza. Era lo mismo lo que le llegaba a ellos. Sin embargo, una persona era transformada mientras que la otra se estaba quedando dormida. Una persona estaba sanada mientras que la otra se aburría. Entonces, ¿cómo es posible que el resultado sea diferente? Y ahí fue donde él se dio cuenta de que el asunto en todo esto, el poder obtener un resultado, no depende solamente de la palabra que uno está tratando de comunicar, por más buena enseñanza que sea. ¿Verdad? También depende, y esto se vale, de la condición de los corazones de la gente que lo están escuchando. Entonces, volvemos a lo que estuvimos hablando estas ya varias semanas que venimos hablando de la parábola del sembrador y vamos a continuar. Está buenísimo porque yo digo, bueno, y ahora sí hemos cubierto, no, pero está dando muy buenos puntos y a esto quisiera que pongamos atención. No, uno dice, y él pregunta, ¿eres tú una de esas personas que dicen, yo nunca obtengo nada de los mensajes en la iglesia? Y si tú pudieras mirarme, Jessica, diría, aquí voy a levantar yo mi mano cuando, por ejemplo, la siguiente pregunta es, ay, ese tipo de maestro o ese tipo de predicador, yo no le capto, no va con mi estilo, ahí estoy yo. Y le digo a mi esposo, ay, no, pero a él no le entiendo tan bien, o no es mi estilo, más me voy por este lado. Entonces, a lo mejor el problema no es la persona que está predicando. Y ahí digo yo, ouch. Porque uno toma esa predisposición de a quién uno prefiere. Y si bien es cierto que todos tenemos diferentes estilos, también es cierto que a veces ya como que cerramos ese canal, ese fluir del canal de recibir la enseñanza o la palabra, dependiendo de quién va a ser la persona que entregue la enseñanza. ¿Verdad? También puede ser la manera como estamos escuchando o el hecho de que no estemos escuchando, como en ese ejemplo que dio de la gente que estaba distraída o aburrida. Tiene que ver con que tú estés o no estés abriendo tu corazón y que verdaderamente desees conocer esas verdades o no. No simplemente depende de quién sea el que va a dar la enseñanza. Hola, Joan, o quién va a ser el que va a predicar, o cuál es su estilo, o a qué hora va a ser el servicio. No depende de si la enseñanza está muy buena o lo sientes aburrida, no, depende también de nosotros. Y aquí voy a pedirles, no sé si Joan puedes leer escrituras, si no, no, ¿tú puedes? Hola, Fanny, no, estoy manejando. No hay problema, Joan. Jessica, ¿puedes leer o estás caminando? No puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Si no, yo lo leo. Sí puedo, si me da Ok, una, sí puedo. Aquí hay pero hay un poco de ruido, ¿no le hace? está bien, no le hace, no hay problema. Si quieres ir buscando Mateo 5, versículo 6, por favor. Y De voy a Mateo ponerlos. 5:6. Mateo 5, 6. Ajá. Entonces, lo que decía es esto, de que depende también no solo del que está entregando la enseñanza, no solo de que sea una buena enseñanza, que sea preparada y el Espíritu Santo inspirándolo y todo, sino también de nosotros. ¿Encontraste? Sí, bienaventurados los que tienen hambre, es la Reina Valera. Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. So, si llegas al punto de que tu deseo de conocer la verdad de la palabra de Dios es mayor que tu antojo de la comida, por ejemplo, o mayor que tu deseo por el dinero,
o mayor que tu deseo, y ponle ahí lo que tú quieras. Si es que tú deseas mucho más la palabra de Dios que todas esas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, que son parte de nuestro día, vamos a poder recibir esa verdad de la palabra de Dios, si es que la ponemos primero. El problema es que la mayoría de nosotros solamente queremos eso, la palabra de Dios de vez en cuando. Entonces, algo como que, ok, esta es mi hora del día que la voy a estudiar, acabé mi devocional o acabé la enseñanza o acabé de remediar ese predicador, cierro mi Biblia y me voy a hacer mis cosas. Y ahí me fui, ahí me olvidé de todo lo que había leído, estudiado, aprendido y recibido. Y no voy a decir que nadie levante la mano porque yo lo he hecho también. Y yo misma me encuentro a veces y digo, ¿qué está pasando? Quizás una vez por semana decimos a veces, o quizás solamente los domingos, o quizás una sola hora al día. Tú puedes darle el nombre que quieras. No estoy tratando de poner culpa a nadie. Ahorita lo que quiero es que meditemos en esto, que el punto que Andrew está enseñando es muy bueno, que no simplemente depende de aquel que está entregando la palabra, de cómo se ha preparado, de que sea una palabra que sea buena, doctrinal y todo eso, sino que también depende de nosotros. Que tengamos esa hambre de la palabra, que tengamos esa predisposición y que intencionalmente pongamos ese deseo, esa hambre como una prioridad. Si yo me levanto en la mañana y no tengo desayuno, y aquí es algo personal, yo ya sé que voy a estar cranky, media fastidiada durante la mañana hasta que coma algo. Y yo ya me conozco. Me puedo saltar otras comidas, pero no el desayuno. Esa es una de mis prioridades. Entonces, vamos a poner que yo tengo que cambiar esa prioridad. No es malo que yo quiera comer, pero es malo de que yo no le haya dado una prioridad a la palabra de Dios en mi vida, al punto de que yo sé que si no la voy a recibir, como generalmente lo hago meditando en ella durante el día, tiene que haber un efecto en mí. Y si no lo hay, es que aún estoy endurecida, aún no le he dado la prioridad que debe de tener. Dios no es el que determina la condición de tu corazón. Eres tú y lo soy yo. Y lo voy a repetir. Dios no es el que determina la condición de tu corazón. Eres tú mismo y yo misma. Básicamente, el meollo del asunto, como dice él, es que está concentrada en la atención que ponemos. Si tu atención está en el Señor y tienes hambre de Él y lo estás buscando, como dijo a Jessica, vas a ser saciado. Él nos lo garantiza en esa escritura de Mateo 6. No nos da condiciones, no nos dice que tiene que ver tal predicador, no. Es una garantía. Hoy día vamos a leer las dos. Te puedo pedir que puedas buscar otra escritura, Jessica. Marcos, la voy a poner acá. Marcos 4, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí en esa escritura, en esos dos versículos, Jesucristo empezó a hablar. Vamos a regresar nuevamente a la parábola del sembrador, pero ahorita vamos a enfocarnos en el segundo grupo de personas que escucharon la palabra. ¿Podrías leerlo, Jessica? Sí, dice Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Antes de que analicemos este segundo tipo de personas del cual está hablando Jessica, estas personas que escucharon la palabra de Dios, las llegaron a escuchar, se dieron el trabajo de ir a escuchar la palabra o de sentarse o de ir a una clase, lo que sea, la escucharon. Pero permíteme que haga otra afirmación. Esta parábola también describe pasos sucesivos hacia la fertilidad. ¿Recuerdas de que hablamos acerca de la parábola del sembrador, que está hablando acerca de la semilla, del tiempo y de la cosecha, ¿verdad? Entonces, en esta escritura que ella ha leído, aquí el Señor presenta los 4 tipos de corazones, ya lo hemos cubierto anteriormente. En primer lugar,
Vamos a hablar acerca de esos pasos sucesivos a ser fértil. Estoy hablando de la fertilidad de la tierra. La tierra, ya hablamos, es el suelo de nuestro corazón. Esta es nuestra tierra. ¿Ok? Entonces quiero que ahorita nos pongamos a pensar de esa manera. Estamos hablando de la fertilidad en nuestro corazón. ¿Ok? Hola, Fabiola. So, ahorita vamos a hablar acerca de vamos a hablar acerca de escuchar la palabra de Dios, pero tu corazón no está establecido en la palabra, ¿ok? No estás buscando las cosas de Dios. La palabra entra por un oído y sale por el otro. ¿Cuánto a mí me ha pasado? A veces estoy leyendo y estoy, Fanny, estás poniendo atención. La estoy leyendo, pero no estoy poniendo atención. Mi mente está en otro lugar o estoy adormitada o estoy distraída. No estoy enfocada en ese momento en recibir la palabra de Dios. Lo único que estoy haciendo en ese momento es cubriendo lo que se supone que debo cubrir de mi lectura, pero no le estoy dando el enfoque que debo tener. Esa es la primera clase de personas. ¿Ok? Ese es el tipo de fertilidad. No hay fertilidad ahí. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es la palabra llega, pero la palabra no se establece, no entra. Solamente entró a mi cabeza por la lectura, pero no entró. Recuerden que la mente es que llegue hasta el espíritu, o sea, que está afectando. Toda esa palabra va a afectar toda mi alma, va a afectar mi cuerpo inclusive. El segundo tipo de personas se entusiasma, recibe la palabra, pero no tiene raíz. Y el resultado final es que tampoco va a producir fruto, porque solamente fue un entusiasmo momentáneo, que dijeron, wow, esa palabra está buenísima, y inclusive quizás lo recuerdo un rato, pero luego al final no hubo resultado porque fue un entusiasmo momentáneo. Luego llegó otra cosa que me distrajo y me olvidé de eso. El tercer grupo de personas son aquellos que se emocionan con la palabra y esta echa raíz, o sea que sí agarró raíz. Hey, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios empieza a germinar, ¿verdad? Esa semilla está empezando a dar vida y empieza a producir vida en esa persona. Pero ¿qué sucede? Luego se distraen con las cosas del mundo, con las cosas que tenemos durante el día. Y eso fue lo que creo que ahí lo leyó. Sí, no lo leíste, pero lo voy a leer yo. Marcos 4:19 dice que lo que sucedió con ese tercer grupo de personas, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entraron y ahogaron la palabra y se hace infructuosa. O sea que realmente aún a pesar de que hubo raíz, no dio nada de fruto. ¿Por qué? Porque se distrajo, se empezaron aún a pesar de que empezó a germinar, no continuó dando vida. El cuarto grupo de personas es aquellos que realmente lograron fertilizar y cuidan la palabra de Dios en sus corazones. Esta persona se concentra en la palabra. Amén, yo quiero eso todos los días de mi vida. Y no se distrae con las cosas cotidianas del día, vamos a llamar a eso las cosas del mundo, las cosas que no necesariamente son malas, pero nos distraemos con todo lo que se nos presenta. Por lo tanto, vamos a lograr una buena cosecha si estamos poniendo eso primero, que estamos dejando que fertilice, estamos cuidando esa palabra. Dice Marcos 4:20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. A eso se refiere Andrew cuando él decía, Dios no es el que determina la condición de tu corazón, eres tú. Así que es nuestra elección. ¿Cuál de esos 4 suelos, cuál de esos 4 tierras queremos que nuestro corazón tenga? Y no simplemente levantar la mano y decir, eso quiero o no. Entonces hay que ser intencionales. Si yo me inscribo a tomar clases de algún tema, vamos a decir una carrera, una certificación, una licenciatura, lo que sea, ¿qué es lo que yo sé que tengo que hacer? Yo soy intencional, no solamente he ido a registrarme, sino que eso va a requerir que yo voy a tener que poner prioridad, ¿verdad? Voy a tener que empezar a cambiar mis horarios, porque no solamente tengo que incluir en mi horario ahora el horario de la clase, sino el horario para poder estudiar y meditar en lo que estoy aprendiendo y hacer las tareas. Va a también demandar que yo voy a tener que separarme de todas las distracciones para hacer eso.
va a demandar de varias cosas, quizás de dinero también, porque va a requerir otros gastos. Estoy siendo intencional porque esa es mi prioridad en ese momento. Pues sí, eso es usando un ejemplo. Aún más con lo que se refiere a la palabra de Dios. Esto no es algo que sea solo para 1 hora del día o media hora al día o cuando estoy escuchando un sermón o aprendiendo una clase o leyendo la Biblia en mi devocional. No, es algo que durante el día, mientras que estamos haciendo nuestras cosas. Yo recuerdo que una vez, creo que fue Fabiola que preguntó, ¿y cómo le hacemos con todo lo que tenemos en el día para no distraernos? ¿Sabes qué? Honestamente, toma disciplina. No quiere decir que voy a estar metida yo leyendo la Biblia todo el día y no haciendo nada más, no. Lo que quiere decir es que mientras que yo estoy trabajando, mientras que estoy atendiendo, no sé, a niños, estoy yendo a la tienda, estoy haciendo mis cosas cotidianas, estoy yendo al banco, no estoy dejando que la palabra se quede atrás, estoy meditando en ella. Ya, no sé, puedes hacer tarjetitas, yo las he hecho, tarjetitas con las escrituras que él me esté hablando, para mientras que yo estoy manejando, eso lo hacía mucho cuando estaba trabajando en corporación. Estaba sentada manejando y mientras que iba llegando, así como está haciendo ahorita Jessica, está caminando y está estudiando, está leyendo, está escuchando una clase. Estaba trabajando y mientras que estaba trabajando también sentada, estaba meditando en una escritura que había apuntado yo en mis tarjetitas. O tenía un cuaderno donde iba tomando notas y el Señor nos va hablando durante el día. Estoy caminando al baño y estoy pensando, sí, Señor, le estoy hablando, estoy escuchando, estoy constante comunicación porque la palabra no es lectura. La palabra tiene vida y es Él que nos quiere hablar constantemente, constantemente. Somos nosotros los que tenemos que poner atención. Jessica, ¿podrías buscar, por favor, Marcos 4:16? Seguimos en Marcos. Sí, Gracias. 4:16. Estos son asimismos los que fueron sembrados, pues sí, ya lo había leído, ¿no? En pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. La razón por la cual te pedí que la vuelvas a leer es porque cuenta Andrew que él se encontraba en la segunda etapa. O sea, recuerdan que estamos hablando acerca de las etapas, no solamente de los 4 tipos de suelos, sino de las etapas de fertilización. Me doy a entender que no es como que somos, un ejemplo, no es como que somos Jessica, que no lo es. El corazón de Jessica es el tipo número 1, el corazón de Joan es el tipo 2, el de Fabiola el 3, el mío el 4. No se trata de eso. Lo que él dice, no solamente hay 4 tipos de corazones o de 4 tipos de suelos a donde cae la palabra, sino que esta parábola también nos habla de 4 niveles. En otras palabras, que todos pasamos por el tipo de suelo número 1 y luego avanzamos al número 2 y luego todos avanzamos al 3 hasta llegar al suelo, al nivel de fertilización del suelo del tipo número 4. ¿Ok? Así que yo jamás había pensado en eso. Fíjense que me encantó eso porque no lo había visto de esa manera. Entonces él cuenta de que él ya se encontraba en ese nivel de fertilización o en el nivel número 2, ¿ok? En la segunda etapa, donde justamente es lo que acaba de leer Jessica. Sucedió que en esa época, él cuenta que Jamie y él ya estaban casados. Se casaron en octubre de 1972. Y antes de la boda y después de la boda, el Señor hizo de esta enseñanza del sembrador para él que se despertara y le dé esta revelación de que no se trataba de que una persona tiene un suelo y otra persona otro. No, eso sucede, sí, pero en el caso de aquellos que estamos creciendo espiritualmente hablando, también nos enseña esta parábola que pasamos por diferentes niveles. Entonces, él en ese momento se puso en la categoría número 2, si quieren ponerlo así. Entonces, él cuenta que él estando en la categoría número 2, después de que tuvo la experiencia que él siempre cuenta en 23 de marzo de 1968, él
despertó ese día. El Señor le dio una revelación tan grande que dice él, me enamoré locamente del Señor. La palabra de Dios se convirtió en algo muy trascendental en su vida. Él despertó espiritualmente. Tenía muchos años de cristiano, muchos años de servir, pero ese día hubo un cambio. Estaba muy emocionado por la palabra y él siempre habla de ese día en todos sus testimonios. No podía abrir la Biblia, dice él, sin oír a Dios hablándome directamente a través de las escrituras. Y digo, qué emocionante. Aunque estaba emocionado él, también estaba frustrado. Podía ver en su corazón las posibilidades y lo que Dios quería hacer con su vida, pero él todavía no estaba viendo el fruto en el exterior. Él no podía ver ese cambio todavía. Y eso he escuchado en gente también que me dicen, hey, estoy que me como la Biblia, pero yo no veo el fruto, no me veo el cambio. Hay una frustración y en realidad no estaba viendo ese resultado que él esperaba. Entonces ahí fue donde el Señor le dio esta revelación de la parábola y dijo, entonces dijo él, que estoy en el segundo tipo de personas que el Señor está describiendo en esta parábola. Entonces tengo que seguir avanzando porque él quiere llegar al cuarto tipo de persona, pero él quiere llegar al cuarto tipo donde hay un compromiso real en su corazón. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que continúe? Porque esto es nuevo, al menos lo era para mí. Sí, eso que comentó, dijo que él tuvo una revelación que no es como que no es el corazón, o sea, que es Ajá. más bien como que estamos en diferentes niveles. Sí, o sea, lo que Son él dice, 4 niveles. sí, o sea, lo que él No es explica un es que la problema parábola, de corazones. sí, que la parábola del sembrador, ya todos sabemos que habla de 4 diferentes tipos de suelos o tierras y está hablando de 4 diferentes tipos de corazones donde cae la semilla de la palabra. Amén. Hasta ahí estamos bien. Pero lo que él también explica, que no, Hasta ahí estamos bien. espérate, te estás cortando, no te entendí. ¿Puedes repetir? Hasta ahí estamos bien, que hay 4 tipos, bueno, Jessica, vamos a discúlpame, decir, pero no te 4 entiendo. Creo que nadie te entiende ni tipos una palabra. Se escucha, pero por pedacitos. corazones. 1, 2, 3 y 4. Ajá. Ajá. Entonces, pero aparte de eso, no te he escuchado lo que dijiste porque se corta, estás entrecortada. Debes estar en una área donde no hay buena conexión, pero déjame explicar nuevamente. No solamente habla de esos 4 diferentes tipos de personas, vamos a decir así, ¿ok? 4 diferentes tipos de corazones. Pero él también explica que la interpretación de esta parábola también nos está hablando de 4 diferentes niveles. No está diciendo de que uno de nosotros solamente tiene el nivel 1, el otro tiene el nivel 2, el otro tiene el 3 y el otro 4. Ahí es donde yo estaba confundida. Ajá. Ajá, sino que además dice, también está dándonos la interpretación de que Jessica Manzano, en un punto de su vida, ella estaba en el nivel 1, pero vas progresando, vas avanzando al nivel 2, vas avanzando al nivel 3 hasta que llegas al nivel 4. Entonces, él empezó a analizar esa parábola mirándose y decir, ok, entre estos 4, ¿dónde estoy yo? Y ponerse en meta, decir, ok, la siguiente es, ya estoy en el nivel 2, quiero avanzar al nivel 4, a llegar al 4. Entonces, para llegar ahí tengo que llegar al 3. Entonces, iba avanzando, iba analizando su corazón para ver hacia dónde estaba avanzando. Una meta. ¿Está más claro? Sí, está muy bien explicado, sí, porque yo lo entendía diferente. Es que yo pienso que al enemigo le gusta torcer la palabra y cuando lees eso tú piensas, oh, pues entonces yo estoy en el primero Y y nunca ese voy a soy yo. avanzar. Y así soy yo y piensas como que pues ese eres tú y te identificas y ahí te quedas.
Ujú, exacto, muy buen punto, Jessica, excelente. Esa es una mentira del enemigo y a veces caemos en esa mentira. No, la intención del Señor es que nosotros sigamos avanzando en este crecimiento espiritual y es bueno analizarnos, pero también es cierto de que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Entonces, si estoy haciendo mi parte, yo voy a confiar de que esto me va a hacer seguir creciendo y voy a avanzar a llegar al cuarto nivel. Hola, Yoli. Qué bueno Para verte. echarle más ganas, ¿verdad? Para avanzar, para seguir subiendo. Amén, amén, exacto. Para mucha gente lo importante son las apariencias, ¿verdad? No le importan los resultados a largo plazo, solamente piensan a corto plazo, como le llaman, estamos en una era de microwave, ¿verdad? Que pensamos que todo tiene que suceder para ayer, ¿verdad? Entonces decimos, oh, yo ya estoy, entonces si yo quiero llegar al nivel 4, ¿cómo le hago para llegar al nivel 4? Yo tengo que llegar a ese nivel, tengo que seguir creciendo y avanzando. Para ayer, ¿cómo le hago? Escuchan un mensaje de sanidad y se emocionan y todo y dicen, ya la agarré, ya la entendí, ya está, ya segurito que avanza al siguiente nivel. Sin embargo, verdaderamente tiene que haber un periodo de tiempo. Recuerdan lo que siempre repetimos, está la semilla, está la cosecha, pero ese tiempo no necesariamente es un día, una semana, no necesariamente es un mes, pueden ser años. Andrew cuenta cómo hay verdades que él enseña o que ha enseñado antes o que él ha recibido del Señor y que han sido años, desde el momento en que el Señor le dio una escritura hasta el momento en que él dice, ahora sí desperté a esta escritura, ya tengo la revelación. No es como que se ha estado tormentando, no, es que el Señor ha estado dándole un poquito más a esa semilla, un poquito más a esa semilla. Esa semilla ha seguido creciendo hasta que por fin pudo tomar sentido y despertó en su corazón. Todo se determina con el tiempo. El tiempo es muy importante y ustedes pueden dar testimonio de eso. Hay cosas en nuestras vidas y yo ahora estoy en mis 50, ¿ok? Yo ahora puedo decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios de que estoy recibiendo toda esta palabra y digo, pero yo la he recibido hace décadas, pero mi corazón no estaba listo. Ahora lo aprecio, hay ciertas cosas que aprecio más porque está en esta temporada en mi vida y ahora lo capto y lo recibo y lo guardo y es mío, ¿ok? Pero antes quizás no estaba lista para eso, para entenderlo. Me lo dijeron, pero quizás aún no estaba. Entonces solamente era, la semilla estaba ahí cayendo de a poquitos, estaba creciendo, pero necesitaba tiempo para madurarla. ¿Ok? Tenemos que tomar esas verdades que hemos aprendido sin importar, ojo, sin importar lo mucho que nos haya emocionado esa palabra al comienzo. Hay que poner esas emociones a un lado. No, las emociones, justo eso estábamos hablando esta mañana con unos ministros, que las emociones son buenas porque nos ayudan a veces a determinar si es que estamos oyendo del Señor o no, porque sentimos, oh, yo sé que siento la presencia del Señor, maravilloso, pero no siempre es la verdad y pueden engañarnos, pueden ser nuestras emociones, nuestra alma la que nos está confundiendo. Entonces las emociones son muy bonitas y todo, pero no pueden decir, no pueden determinar si es que una semilla está buena o no, no pueden determinar si esa semilla ya está lista o no. Por más que nos haya emocionado una palabra que hemos recibido, una verdad de Dios, tenemos que permitirle que primero eche raíz en nuestro interior. Para que eche raíz, ¿qué hacemos? Ya hemos hablado de eso, meditar en la palabra, darle vueltas, mirarla de arriba para abajo, darle tiempo, darle tiempo. Si pueden ir, por eso yo digo, a mí me sirve, he aprendido a tomar nota, regreso a mis notas. A veces yo digo, ay, pero realmente no estaré perdiendo mi tiempo, lo que hago es apunto mis notas y luego regreso al comienzo del año y digo que las cosas que le he hecho highlight nada más voy a mirar y digo, wow, esto ya me lo había dicho, qué cosa, entonces empiezo a juntar una pieza con otra y decir, ok, esto ya me lo ha dicho, entonces hay algo aquí importante, ¿qué es lo que me estás mostrando? Y empiezo a analizarla de otra manera. Entonces, de esa manera estoy permitiendo que esa semilla continúe creciendo, que no se pierda. Amén. ¿Hay algo que alguien quiera compartir antes que siga? Esto está buenísimo. Yo estoy disfrutándolo, Y aprendiendo. este estudio que nos está dando ahorita va de acuerdo con la enseñanza de una fundación segura.
¿Sí ayuda un poquito a explicar un poquito más? Sí, ok. Excelente. Sí, fíjate, hace ya varios años que no he leído la Fundación, Fundación Segura, la enseñanza, pero sí, va de acuerdo con eso también. ¿Quieres que tenías una pregunta en eso, Jessica? No, nomás quería saber o sea, que si con esa enseñanza también puedo aprender un poquito más sobre esto, si van como Muy buena conectadas, idea. porque es Me una parece que que- sí. No recuerdo ahorita. Tendría yo que sacar ahorita aquí el libro de la Fundación Segura. Ya son varios años que no lo he leído, pero si no me equivoco, sí lo cubren. Pero esta enseñanza específica que habla de la parábola del sembrador es es el único lugar donde he visto que Andros se expande tanto en ellas. O esta de aquí es donde la puedes. Yo te recomiendo, entra porque tú tienes también la guía de estudio. Entra a la guía de estudio tiene todo lo que está en el libro, pero además de lo que está en el libro, tiene preguntas y respuestas para que te pongas a analizar un poquito más lo que acabas de leer y no solamente ver si estás en lo cierto o mal cuando veas la respuesta, porque te da las respuestas, sino que más que nada te hace pensar. También tiene un sumario, también un resumen, pero más que nada para que al volver a verlo con las preguntas y respuestas te ayude a ver si hay algo que no hayas captado en la lectura. Sí, muy buena idea. Ahora, volviendo a la clase, por lo tanto, volviendo al ejemplo, en el ámbito espiritual, a mucha gente no le gusta la etapa de echar raíces, no les gusta permitir a la verdad de la palabra de Dios que eche raíces en su interior. Créanlo o no, hay algunos que no les gusta, que quieren saltarse todo, prefieren llegar a, como decíamos, la temporada del microwave, quiere ya, acá está la palabra y de frente, quiero ver el fruto. Entonces no le dan la importancia a la raíz, se saltan de ese proceso y quieren ver ya. Por lo tanto, lo que sucede con eso es que si nosotros estamos apresurados en que queremos ver el fruto ya para ayer, no vamos a lograr que haya profundidad de tierra en nuestra vida. No hay profundidad de la raíz, no ha entrado a formar raíz. El corazón de uno no está totalmente dispuesto. Quizás aún no es el tiempo a actuar de acuerdo a esa verdad. Quizás aún no lo podemos entender completamente. Quizá parece que está uno madurando más rápido que otros, pero al final decimos, wow, esa persona sí que está madurando, lo veo que está tomando todas estas clases, habla muy bonito, habla bien cristiano, es decir, ya yo digo, esa persona ya la tiene, pero al final, si no ha dejado que esa palabra agarre raíz, y nuevamente eso sucede con el tiempo, lo que va a suceder es que esa persona no va a poder sostener el crecimiento de esa semilla. Se va a marchitar y se va a morir con la primera dificultad que se le presente en el camino. Y por eso es que no va a dar un fruto en su vida. Si tú o yo queremos que alguien verdaderamente produzca fruto y que vea que la palabra de Dios sí funciona, entonces debemos de saber que eso no va a suceder de la noche a la mañana. Estoy enfatizando esto no sé cuántas veces porque de veras es una pregunta muy común que me dicen, pero ¿cómo sé yo si yo no veo el fruto en mí? ¿Quiere decir que hay algo mal en mí? No, no. Nuevamente, y lo repito, la parte del proceso incluye tiempo. No puedes poner tu milagro en el horno microondas y decir para ayer requiere tiempo. Hay tiempo de plantar, tiempo de cegar. En realidad, a veces es primero la semilla, luego el tiempo y después la siega. Se requiere de tiempo. Tú tienes que permitirle a la palabra de Dios que se quede enraizada dentro de ti, que se agarre bien. No puedes desistir de eso. Tienes que continuar excavando y buscando una revelación mayor. Ok, ya agarré esto, ok, pero ¿qué más hay ahí? Seguir indagando, seguir buscándole. Hoy estaba meditando nuevamente en Cantares y una de las palabras que se me quedó grabado es que ahí decía, Señor, te busco, pero no te encuentro.
Y una y otra vez decía, Señor, te busco, pero no te encuentro. Hasta que llegó una escritura que era que el Señor se deleita en que lo busquemos. No es que Él se esté escondiendo, no es que Él no quiera acercarse a nosotros o que no nos quiera, no. Es que a Él le hace feliz y se deleita cuando estamos buscando de Él. Si él viene aquí y lo siento, miren, si yo lo siento todo el tiempo aquí pegadito a mí todo el tiempo, no voy a darle el valor, no lo voy a apreciar esa presencia, voy a distraerme con otras cosas, porque puedo yo tener, ¿cómo se dice el término? Cuando tienes algo ahí todo el tiempo y no le das el valor, bueno, no hay problema, no, si no me acuerdo el término. Entonces, Como que lo das por sentado. gracias, ya sabía yo que Fabiola por ahí. Tenían que acordarse el término. Gracias. Es que de veras sucede, eso sucede en nuestra vida cotidiana y Dios nos conoce. Entonces yo pienso que por eso es que nosotros si sentimos ese deseo de que quiero buscar más de la palabra, quiero buscar más de Dios, quiero acercarme más a Él, para empezar, Él es el que está iniciando ese deseo y poniéndolo acá en nosotros. Y está de nosotros responder a ese deseo. Y si no sentimos, ignorar esos sentimientos, seguir buscándolo, porque tengo la confianza, la seguridad de que mientras que yo sigo buscando, lo estoy encontrando. Y Él me está siguiendo, sigue poniéndome ese deseo de seguir buscándolo. No quiere decir que no lo estoy encontrando, quiere decir que Él nos está diciendo, acércate más, búscame más, lee más mi palabra, aprende más de mí, conóceme más. Estoy convencida de eso porque yo lo sé, o sea, hay ocasiones, temporadas en mi vida en las que digo, wow, sí que estabas bien cerca, yo no lo había notado. Estabas ahí, pero ahora me doy cuenta aún más. En fin, regresamos a la escritura que estamos estudiando. Cuando estamos ahí decimos, Señor, he recibido todo lo que necesito saber de este versículo. Así lo busco, así lo aprendo, así lo conozco más. Muéstrame más, Señor, si me falta más. Permite, tengo que dar lugar a que esa palabra eche raíz en mi interior. La leo, la analizo, la medito, le pregunto a Él, hay más y sigo buscando. Al buscar la palabra de Dios, estoy buscándolo a Él. No estoy buscando una emoción. Las emociones son muy bonitas, me encantan, pero buscándolo a Él, conocerlo a Él. La deficiencia de no permitir a la palabra de Dios que eche raíz en el interior de uno, probablemente es la razón, quizás la razón número uno por la que la gente no está viendo la manifestación de más fruto en su vida, porque no le damos el tiempo necesario. Y cuando digo el tiempo, no me refiero a 10 minutos, no. Nuevamente, puede ser una hora, un día, una semana, mes, años. Muchas personas conocen Primera de Pedro 2:24. La menciono yo, la persona, muchos cuando hablamos de sanidad. Se pasan 5 minutos pensando y dice, ya la agarré, ya le entendí este versículo, pero no se ponen a meditar en ese versículo. Meditar en el versículo aún más. Tenemos que pasar una buena cantidad de tiempo analizándola, meditando, preguntándole al Espíritu Santo que nos revele qué más hay ahí para nosotros poder dejar que agarre raíz. Amén. Esta parábola, nuevamente, la palabra de Dios es la semilla que debe ser plantada en tu vida para que dé ese buen fruto, ¿verdad? Así es como traemos el cambio a nuestra vida. La palabra nunca es la variable. La palabra de Dios tiene la misma capacidad en la vida de todas las personas. Dijimos hace un rato que depende no solamente del que está entregando la palabra. La palabra es buena, la semilla es buena, pero depende del corazón, de la tierra. Lo que hizo que la palabra produjera de manera diferente no fue la semilla, sino el tipo de suelo en el que cayó. Esta parábola ilustra esos tipos de 4 tipos de corazones y tiene la misma capacidad de producir en la vida de todas las personas, pero la diferencia es en cómo vamos a responder a ella. Ya leyó Jessica Marcos 4, 16, 17, ya no lo vamos a volver a leer, pero ahí en esta parábola yo les pido, mediten esa escritura lo más que puedan, analicen, pregúntale al Señor que siga despertando estas escrituras. Esta parábola es básica,
El mismo Andrew cuenta que cuando el Señor le mostró este pasaje, empezó a tener un impacto en su vida mayor, pero tomó un tiempo para que él captara, como se dice, ¿verdad? Él estaba yendo a la iglesia tradicional, estaba sirviendo, empezaba a crecer, las personas reconocían que hay cosas como, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, pero ¿qué sucedía? Ellos argumentaban, él contaba en su testimonio que la iglesia donde él estaba atendiendo en ese tiempo, estamos hablando de hace muchos años atrás, que la gente en esa iglesia, todo estaba bien, hasta que el detalle estaba en que ellos argumentaban que las lenguas que hablaban, las lenguas espirituales, es el menor de los dones y que en realidad no vale para hoy día, que solamente hablaron los apóstoles en esos tiempos cuando bajó el Espíritu Santo, recuerdan en el libro de Hechos, decían eso era para aquellos en ese tiempo, no es para que lo hablemos hoy, eso ya se quedó ahí atrás, así que dicen, ellos les decían, no se tiene que enfatizar eso porque nosotros tenemos que enfatizarnos en lo que el Señor nos ha dado para nosotros, pero eso era para ellos. Y por supuesto, no solamente decían que no se debía hablar en lenguas, pero también no enfatizaban la justicia ni la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Él estaba en una situación en que la palabra de Dios, él la estaba vislumbrando. Era constantemente perseguida esa palabra que él estaba enseñando y que estaba teniendo vida en su vida. ¿Qué sucedió? Nuevamente, Marcos 4, 16, 17 dice que no tienen raíz en sí los que están representados por el pedregal, no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Estábamos conversando con esto creo que fue con Jessica hace unas semanas, y hablando acerca de la persecución. Y hablando de ese tema, el mismo Andrew cuenta su testimonio de que la palabra también, en este ejemplo, hablando de aquellos que están representados por el pedregal, que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Entonces viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra que está despierta, una enseñanza o una escritura o una enseñanza general, estás formando vida. Pero ¿qué sucede? Que viene la tribulación o la persecución debido a esa verdad que uno está teniendo, floreciendo en su vida, y sucede que luego tropiezan. Eso está describiendo a la gente que se emocionó con la palabra cuando la escucharon, actuaron por esa palabra hasta cierto grado, actuaron en el sentido de que quizás la compartieron, quizás empezaron a enseñar, quizás lo mostraban con su vida, pero no tenían raíz en sí mismo, porque cuando vinieron otros a quejarse de que, a traer crítica o a perseguirlos o a causarles tribulación por esas enseñanzas, entonces estos que tenían la enseñanza en sí hallaron tropiezo. Andrew cuenta su propio testimonio en eso, que eso fue lo que a él le pasó, que él se dio cuenta de que a él le causaba, cuando ellos se quejaban de que él estaba teniendo estas verdades, que a él le causaba que, mejor por lo bajo, como decimos en español, mejor de bajito, mejor disimuladamente voy dejando que esta palabra vaya. Entonces empezó a dar cuenta de que al hacer eso, él estaba tropezando. La palabra tropezar aquí no significa que dejó de creer o que rechazó la palabra. No, en el caso de él, dice Andrew, yo no negué que Dios todavía sana a la gente hoy por hoy. Yo no negué que el bautismo del Espíritu Santo y el hablar de lenguas son cosas válidas o que los milagros son de Dios. Él todavía seguía creyendo esas verdades, pero él halló tropiezo en sí mismo, dentro de sí. Él dice, lo cual hizo que yo perdiera mi entusiasmo y mi pasión por esas verdades, porque yo mismo sentía de que tenía que cubrirlas o que por lo bajo nomás. La pasión que tenía por esas verdades se enfriaron debido a la crítica que estaba recibiendo de los miembros de esa iglesia. Pero ¿sabes qué? Tenemos que reconocer que es Satanás. No tiene que hacer que tú repudies la palabra de Dios en la que has puesto tu fe. Si tan solo él puede hacer
que actúes con cautela y tengas temor de hablar, que te sientas lastimado u ofendido y que ya no te sientas tan entusiasmado como antes de una palabra que Dios te ha dado. Si el enemigo logra que te puedas llevar a ese estado de ánimo, entonces puede evitar que la palabra de Dios funcione o dé fruto en tu vida. Entonces hoy lo que hago es darte palabra de ánimo. No hay que permitir que eso suceda. Amén. El problema es que las verdades que estás comunicando tienen que ser tu propia revelación, tiene que ser algo que esté dentro tuyo. Eso es otra cosa que él menciona. Tienen que ser revelaciones que nacen de ti, que despierten en ti, que formen vida en ti, para que cuando suceda esto, que vengan gente y que te esté quizás criticando o que no, que estén quizás causando persecución o tribulación a tu vida. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando se presente eso, si tienes una buena raíz en ti, eso va a pasar, lo vas a ignorar, no va a tener prioridad en tu vida. Eso es uno. Y dos, que tenemos que dejar que la palabra tenga vida en nosotros, que sea nuestra propia revelación, no la revelación de Andrew, no mi revelación. Él cuenta que él aprendía de Kenneth Copeland cuando estaba bastante joven y él iba a algunas de las reuniones de Kenneth Copeland mientras que a la vez él estaba enseñando en su iglesia. Entonces él contaba un testimonio de qué hacía. Él iba a las reuniones de Kenneth Copeland, entonces le gustaba lo que estaba aprendiendo y luego regresaba a su iglesia y hablaba todo lo que había aprendido, les enseñaba usando los mismos ejemplos, les daba los testimonios, hasta las bromas, igual que contaba Kenneth Copeland, y decía inclusive, esto es lo que dice Kenneth Copeland, bla, bla, bla. La gente estaba bendecida, decía ahí, porque era buena palabra y buena enseñanza, pero el detalle estaba en que no era su propia verdad, todavía no se había convertido revelación para él. Entonces el Señor le mostró a él, luego de que él todavía tenía que despertar esa revelación en sí. Y esa era la razón por la que él sentía de que, oh, ¿sabes qué? Ella le decía a su esposa, tengo que volver a ir a otra reunión de Kenneth Copeland porque necesito más. ¿Qué sucedía? Que llegaba la palabra a él, pero otra vez con el tiempo se iba quedando sin revelación, sin palabra, como que uno se está desinflando el globo, se está desinflando y otra vez tenía que ir a ponerle aire, ¿verdad? Como quien dice, más palabra para enseñar. Esa palabra es nuestra responsabilidad, lo dijimos en una clase anterior, que tenemos que seguir avanzando a un nivel alto, donde esa palabra se convierta en revelación para nosotros, cada uno. No es la revelación de Jessica, ni de Joan, ni la mía, ni de nadie, es de cada uno. Y esa palabra es la que vamos a compartir y que va a tener fruto. Nos vamos a despedir y aquí voy a cortarlo hoy día. ¿Qué les parece si nos despedimos en oración? Yoli, ¿puedes orar para despedirnos? No sé si ella puede hablar. No, quizás no. Porque sé que está con su niño. Joan, ¿podría despedirnos en oración, por favor? Yo manejando todavía. Está bien. Está bien, no hay problema. Jessica, ¿podría despedirnos, por favor? Debe estar haciendo mucha bulla, está caminando. Voy a orar yo. ¿Sí? Padre Celestial, te damos la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por esta palabra de hoy. Como estábamos leyendo, Señor, queremos seguir creciendo en esta tierra, este suelo, que se convierta en ese perfecto suelo, que reciba la palabra, pero que agarre raíz. Señor, sabemos que tú nos has dado paciencia, pero ayúdanos, Señor, para caminar en esa paciencia y saber que este tiempo vale la pena esperar, seguir creciendo en tu enseñanza y dejar que tú estés trayendo más revelación a nuestra vida. Señor, te pido una palabra de revelación para cada uno concerniente a lo que hemos cubierto hoy y que despierte en nosotros esa paz y esa seguridad de que tú vas a continuar trayéndonos la revelación que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén.
Que el Señor les bendiga, que tengan buenas tardes y buenas noches. Gracias, Fanny, Gracias. gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bye bye.